Pues hace unos días nos hemos trasladado desde aquí, desde Oviedo, hasta Barcelona, donde se celebraba Liber, que era es la feria del libro para profesionales, que se desarrolla todos los años, un año en Madrid y un año en Barcelona. Como presidenta del gremio me tocó ir representando a todo el gremio de editores de Asturias, pero también representando a nuestra propia editorial, a Pintar Pintar. Menos mal que me llevé la ayuda de los compañeros de Esther e Isidro, que estuvimos ahí los tres luchando porque se nos viera un poquito. En resumidas cuentas, puedo decir que para nosotros, para Pintar Pintar, fue un tiempo muy interesante en el que nos dio la posibilidad de contactar con nuevos distribuidores. Yo creo que a esos efectos lo más importante de todo fue que Baker and Taylor, que son distribuidores en Estados Unidos, se interesaran por nuestros libros, y además resultó de una manera muy divertida. La cuestión fue que un bibliotecario estadounidense vino a ver nuestros libros, ese bibliotecario trajo a otros bibliotecarios y al final nos vinieron a preguntar que quién nos distribuía en Estados Unidos, y nosotros dijimos, pues nadie. Y dice, pues te voy a traer a la gente de Baker y Taylor, personas detrás de las que nosotros estuvimos durante estos años y que no nos hacían muchísimo caso. O sea que al final, de esta manera un poco rocambolesca, lo conseguimos poner esa pica en Flandes que estábamos buscando, y a partir de ahora tendremos nuestros libros en las bibliotecas de Estados Unidos y en las librerías también de Estados Unidos. Eso es lo bueno. La parte menos buena, pues por ejemplo, que nos dimos cuenta los stands, la implicación que hay desde los otros gremios, no desde los otros gremios, desde las otras administraciones de otras comunidades autónomas a la hora de estar presentes en Liber. Y eso se ve simplemente en el montaje de los stands, el nuestro y el de los vascos, el de los andaluces, el de los gallegos, el de la Comunidad de Madrid, que eran tremendamente bonitos, innovadores. El nuestro era lo mínimo de lo mínimo. Y que dentro de esos stands de otras comunidades autónomas, ahí estaban hombro con hombro pues todas las instituciones relacionadas con los libros de esas comunidades autónomas, y estaban las editoriales y estaban todos allí luchando por hacerse más visibles. En nuestro caso no fue así, no tuvimos presencia institucional. Yo creo que eso habría que de alguna manera solucionarlo. Y yo creo que también los propios editores asturianos nos deberíamos poner más las pilas, y los editores que editan en lengua asturiana, que se dieran cuenta de las potencialidades y de todo el negocio que pueden hacer en Liber, y que vinieran, se dieran un paseo y no solamente estuvieran los libros, sino que también estuvieran ellos. A nosotros nos han venido a preguntar editores de País Vasco, editores de Valencia, si nos interesaba hacer ediciones dobles con ellos, esto es, nuestros libros que se editaran en otros idiomas, en euskera, en valenciano y al revés. Pero claro, para eso, para que surjan esas oportunidades de negocio, tienes que estar ahí, tienes que estar currándotelo, tienes que trabajar en la feria. Y yo creo que es algo que hablaremos dentro del gremio de editores en la próxima reunión que tengamos, para ver si podemos aprovechar más esta circunstancia y podemos hacernos notar un poquito más.